Hola, ¿qué tal? Yo soy Evane Ross, muy buenas tardes. Ha concluido el segundo debate con respecto a la elección de diputados locales en la Ciudad de México, en este caso por el distrito número 33 de la delegación Magdalena Contreras. Y para hacer un análisis al respecto tengo a tres invitados en el estudio el día de hoy. Les presento a Tobián Ledesma, ella es politóloga por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación y este importante espacio. Gracias, Tobián. También está de regreso con nosotros Canek Ballesteros, analista político, quien nos acompañó en la mesa predebate también. Así es, un gusto estar otra vez aquí contigo y pues con tu audiencia. Gracias, Canek. Y finalmente, Onassis Galdino Zárate, él es licenciado en Derecho por parte también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y esperemos que sea un buen trabajo. Esperemos que así sea. Muchas gracias, Onassis. Me gustaría que comenzáramos abriendo pues con la lectura general que tienen ustedes de este primer debate y después vamos puntualizando, si les parece, sobre los temas. Sí, me parece muy bien. Pues yo quisiera puntualizar sobre todo tres cosas. Lo primero que vimos es que no hubo mucha interacción entre los candidatos, que aunque el formato permitía esta de levantar la mano para tomar tiempo, me parece que faltó muchísima interacción. No hubo una comunicación directa de decir, bueno, tú estás proponiendo esto, porque esto no es viable, porque esto sí es viable. Hubo ahí un par de intentos, pero creo que ese es uno. Eso es un elemento. Segundo, no se habló mucho de la administración actual ni de los legisladores actuales que representan a Magdalena Contreras sobre por qué no han hecho muchas de las cosas que ellos estaban proponiendo. Eso es otro elemento a resaltar. Y finalmente, poner sobre la mesa, pocos mencionaron la relación que van a tener con el posible futuro jefe de gobierno en relación con su trabajo legislativo. Solo un par de veces ahí el del Partido Humanista lo menciona, a Marco Rascón, pero en general no hablan de esta vinculación con el gobierno de la Ciudad de México, que eso debería ser de manera distinta. Bien, adelante. Bueno, me gustaría que la audiencia viera mi rostro así después del debate. Y yo creo que así como me siento yo un tanto confundido, creo que también así quedaron las personas que pudieron vernos desde sus casas. Comentaba ahorita un amigo detrás de cámaras antes de entrar que yo creo que nosotros no somos solamente los únicos confundidos, creo que también ellos están confundidos. Yo la verdad creo que querían ser candidatos a jefes delegacionales, en este caso alcaldes, y terminaron, por azares del destino, siendo candidatos a pues, diputaciones, ¿no?, locales. La mayoría de las propuestas que hicieron, porque sí las hicieron, no son de su competencia. Parecería que más bien van a estar trabajando pues, ahí en una oficina cerquita del próximo alcalde o alcaldesa delegacional de Contreras, pues tratando de decirles cuáles son las políticas o las acciones en materia de política delegacional que ellos creen que son necesarias para la delegación. Hubo unas cuantas iniciativas. Desde mi punto de vista, creo que si hubiera una correlación directa entre el desempeño que se tiene en los debates y las urnas, pues en este caso el candidato del Partido Humanista estaría adelante en las preferencias. A mí la verdad fue el que más me gustó. No es casualidad, tiene ya experiencia legislativa, fue el único que hizo propuestas concretas, no solamente en cuanto a la aprobación de leyes, sino la firma de convenios. Eso me gustó. Por ejemplo, la propuesta que él hace para rescatar el río Magdalena y conservar toda esta biodiversidad, suena interesante. Podría hacerse, habría que revisarse, pero bueno, hasta ahí este primer... Bien, este primer análisis. Gracias, Canek. Por favor, Onassis. Bueno, en una parte coincido con Tobián, en el tema de que no hubo una crítica directa al actual gobierno delegacional dirigido por Fernando Mercado Guaidó. A pesar de que había elementos como de hacer señalamientos al candidato a diputado local de apellido Alarcón, ¿no?, que fue director general de Jurídico y Gobierno. En este periodo de administración de Magdalena Contreras se duplicaron el número de verificaciones y clausuras o suspensiones de actividades a pequeños negocios. Esto afectando a la economía familiar y a los núcleos familiares de la delegación.
El otro punto es que al no estar la candidata de Morena, deja como que una parte. Así fue la gran ausente. Es un ausente, parece que peca de soberbia, ¿no? Es algo que yo creo que no se debió haber suscitado, ¿no? Haber desarrollado así. Es importante la participación de todos los candidatos, que todos los ciudadanos de Contreras conozcan las propuestas de todos los candidatos y de la candidata. Bien, Onassis, muchas gracias. Si les parece, pues entonces vamos abordando los temas que tendrían que haberse tocado. Veamos si se tocaron, si no se tocaron. ¿Les parece si hablamos de movilidad, por ejemplo? El tema de movilidad es un elemento fundamental en la Magdalena Contreras. Creo que no puedes hablar de la Magdalena Contreras sin tocar el tema de movilidad, y que ese abandono que se tiene en materia de movilidad no es solo lo que tiene que ver con el trabajo de las instituciones locales, sino también con el trabajo a nivel Ciudad de México, siendo el sur, bueno, las periferias las que están menor conectadas en la ciudad, y el caso de Magdalena Contreras es fundamental. Me parece una ausencia brutal que ninguno de los candidatos haya mencionado al Instituto de Planeación, el cual viene en la Constitución de la Ciudad de México, el cual establece y será la futura institución en tener toda estas atribuciones en materia de movilidad, uso de suelos, medio ambiente. Incluso por el tema de uso de suelos, medio ambiente y movilidad, la Magdalena Contreras es un punto donde hay que tener muchísima atención. Nadie lo menciona. Parece que no han leído la Constitución de la Ciudad de México, además que van a ser representantes del próximo Congreso de la ciudad, y sí lo mencionaron un par de ocasiones como citándola muy general, pero en materia de movilidad. Pero desde tu punto de vista hay desconocimiento al respecto. Sí, y como legislador no puedes pensar hacer propuestas en materia de movilidad si no sabes qué es el Instituto de Planeación. Bien. Bueno, en este caso yo solamente pude identificar dos menciones específicas en el tema, porque en ese apartado hablaron de lo que quisieron, menos de movilidad. Son dos, en el caso del representante, bueno, del candidato del Partido Humanista, este plan maestro de movilidad, que él menciona que estarían concatenados los tres órdenes de gobierno, más una serie de paneles ahí de expertos, ingenieros, desarrolladores urbanos, lo cual suena muy interesante, la verdad. Sobre todo, a mí me gustaría ver, no solamente para el Distrito 33 de Contreras, sino para toda la Ciudad de México, pues esta perspectiva efectivamente encabezada por expertos, no únicamente pues por los grandes desarrolladores o por los representantes de las constructoras, ¿no? Que pareciera que muchas veces acaban siendo las piezas más fuertes en este lobbying. Y una cosa, una pregunta que incluso yo tendría para el candidato del Frente, donde él muy bien hablaba de que la supervía genera un colapso, que habría que hacerla pública. Sí, gratuita. Gratuita. En esta parte de los cómo a mí me gustaría, piensa expropiarla, o porque son concesiones que están dadas a cierto tiempo. Entonces, a mí me hubiera gustado que hubiera profundizado un poco más ahí, porque bueno, este discurso me sonaría más que a candidato del Frente, pues a un candidato de Morena. Volvemos casi a esta parte de los cómos nulos o prácticamente muy cortos, ¿cierto? Vamos a regresar con esta idea después del corte. Seguimos en esta mesa de discusión posterior al debate, a este segundo debate para la elección de candidatos locales en la Ciudad de México. Ya regresamos.